Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Bendiciones, iglesia. Qué hermoso tiempo el que el Señor nos ha regalado. Quisiéramos seguir, pero hay que escuchar también la palabra del Señor. Hemos estado hablando estas 2 semanas sobre las herramientas que el Señor entregó a la iglesia para que pudiera así cumplir con la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20 dice que después que Jesús resucitó, se fue a Galilea. Y los ángeles, especialmente uno que estaba sentado sobre la piedra, cuando llegaron las mujeres que fueron para ungir a Jesús, Él les dijo: no está aquí, ha resucitado, como dijo. Vayan y díganle a sus discípulos que se dirijan a Galilea y allí le veréis. Y al llegar a Galilea, dice Mateo, que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Después de 40 días de su resurrección, cuando ya se acercaba la hora de su ascensión, ahí en Betania, donde Él estaba reunido con sus discípulos, Jesús, entendiendo que la tarea que les había asignado de ir por todo el mundo y predicar el evangelio sería imposible sin la ayuda del Espíritu Santo, les dijo que se fueran al aposento alto, que no salieran de Jerusalén, que no fueran a comenzar la tarea, la misión, sin antes haber sido llenos del poder del Espíritu Santo. Y les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con ese poder del Espíritu Santo siempre vienen consigo unos dones, y esos dones son la herramienta para realizar con mayor facilidad la tarea. La tarea que el Señor les entregó, Él estaba claro que era una tarea difícil, que solo la podían lograr si tenían la ayuda del Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo, lo más seguro es que no iban a lograr cumplir con la misión. Algunos dicen: pero hay iglesias que no creen en los dones, igual hacen la tarea, y eso es verdad. Pero ¿cuál es la diferencia? El asunto es que los dones son una herramienta que nos facilita la tarea. Si yo le pido a usted que me haga un hueco con las manos, usted puede hacer un hueco, pero va a terminar con las manos lastimadas. Es más fácil si le entrego una pala para que haga el mismo hueco. Pues los dones del Espíritu Santo son como esa herramienta que nos facilita las cosas
para lograr cumplir con esa tarea. Por eso es que las iglesias pentecostales crecen mucho más rápido, porque tienen las herramientas que son los dones espirituales. Estas herramientas o dones se dividen en 3 bloques o 3 grupos. Un primer bloque que son los dones espirituales. Un segundo bloque que son los dones ministeriales. Y un tercer bloque que son los dones de servicio. Hablemos un poquito del primer bloque, o sea, de los dones ¿qué? Espirituales. Estos son 9. Y están en 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10, que dice: porque a este es dada por el Espíritu, y ahí viene el primer don. ¿Cuál es? Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, segundo don, según el mismo Espíritu. A otro, fe, tercer don, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades, cuarto don. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía, van 6. A otro, discernimiento de espíritus, 7. A otro, diversos géneros de lengua, ¿cuántos van? Y a otro, interpretación de lengua. Ahí están los 9 dones espirituales. El segundo bloque, los dones ministeriales, son 5. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. El primer don ministerial es ¿cuál? Apóstoles. A otros profetas. A otros evangelistas. A otros pastores. Y a otros maestros. Ahí están los 5 dones ministeriales. Y ese tercer bloque son los dones de servicio. Y esos dones de servicio se encuentran en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Estos son 7. Vamos a mirar esos 7 dones. Y encontramos que dice Romanos 12, 6 al 8, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, y ahí salta el primero. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si el de servicio, en servicio. El segundo es ¿cuál? Servicio. El tercero es enseñanza. El cuarto es exhortación. El quinto es repartir. El sexto es presidir. Y el séptimo es misericordia. Ahí están los 7 dones de servicio. Quiero que note que tanto en el primer bloque, o sea, los dones ¿qué? Espirituales, está la profecía. Que en el segundo bloque, o sea, los dones ¿qué? Los dones ministeriales, aparece de nuevo la profecía. Y en el tercer bloque, que son los dones ¿qué? De servicio, otra vez aparece la profecía. Pero en cada bloque, la profecía tiene una operatividad distinta. En el don de profecía, la profecía opera de una manera diferente a como opera en el don ministerial y a como opera en los dones de servicio. El pastor Ausán hace 2 semanas nos habló del don de profecía y nos decía que ese don no es que reside en el creyente, sino que viene en un momento determinado
cuando Dios quiere decir algo, usa a cualquiera de los que tiene ese don de profecía y la persona se levanta y da esa palabra. No significa que la persona a quien Dios usó con el don de profecía ya ahora es un profeta y que conoce la vida de todo el mundo y que puede predecir el futuro. No. Dios lo usó, dio la palabra y luego sigue siendo el mismo hermano Pedro Perico Pérez. Si usted le va a preguntar, hermano, Dios te usó la palabra, dime una palabra que el Señor tenga para mí. ¿Qué va a pasar con el hermano? Si él es honesto, va a decir, el Señor no me ha dicho nada, yo no puedo decirte nada. Pero si la persona viene, pero hermano, Dios te usa, dame una palabra, podemos inducir al hermano al error, porque podemos provocar en él la tentación de decirnos algo que a él le parece, pero que no fue palabra que Dios dio. Y lo que él nos puede decir puede ser acertado o puede ser falso. Si lo que él dice no se cumple, entonces ¿qué va a pasar conmigo? Que fui a pedirle una palabra y él me dijo que no era así. No, es que tengo que mi hijo está muy grave. El Señor dice que tu hijo no va a morir y a los 2 días el niño se muere. ¿Va a volver él a creer en las profecías? ¿Va a volver él a creer en los dones espirituales? Dice, no, eso es una ensarta de mentira. ¿Y eso es verdad? No. Es que él no tenía la palabra profética de Dios. Él habló de su propio corazón, inducido por los hermanos que por desconocimiento están convencidos que el que Dios usó un día con un don profético tiene el conocimiento y tiene la palabra para decirle a todo el mundo lo que le va a pasar. Entonces, este don opera así. Cualquiera Dios lo puede usar y después el hermano ni sabe. Es más, a veces cuando se da la profecía, hermano, que tú dijiste, y el hermano ni se acuerda qué fue lo que dijo, porque es el don que Dios usó en ese determinado momento. Pero cuando hablamos de los dones ministeriales y nos encontramos con la profecía, su operatividad es diferente. En este caso, es un llamado como el apóstol, como el pastor, como el evangelista, como el maestro. Es un don ya ministerial, es un llamado a desarrollar un ministerio. ¿Cómo opera este ministerio ahora ya en el Nuevo Testamento? El pastor Jonathan nos hablaba de la raíz de donde se desprende la palabra profecía. Y tiene varios significados. Tiene un significado para el don, tiene un significado para el ministerio y tiene un significado para los dones de servicio. Aunque algunos dicen que la profecía es exclusivamente para exhortación. ¿Qué más? Edificación. ¿Qué más? Para consolación. Es cierto. Pero en algunos casos, y es más excepcional que la regla, Dios puede usar a alguien que tiene el ministerio profético para hablar del futuro. Aunque la profecía no está supeditada al futuro, es mucho más para dar una palabra de consolación,
de exhortación y de edificación. Pero no podemos negar que a veces se habla del futuro. Por ejemplo, en la Biblia encontramos ya en el Nuevo Testamento a un profeta llamado Agabo. Y de pronto Agabo tomó un cinto, una correa, un cinturón, y delante de todos los hermanos comenzó a amarrarse los pies, las manos. Y de pronto el profeta Agabo dijo: así dice el Espíritu Santo, así se hará en Jerusalén al dueño de este cinto. Esto le va a ocurrir al dueño de este cinturón. Y bueno, Pablo dijo: estoy dispuesto a que me amarren, a que me... Y yo voy. Pero él dio la palabra y efectivamente eso aconteció con el apóstol Pablo. Entonces, mis amados, él estaba hablando de un acontecimiento futuro que efectivamente se cumplió. Pero por lo general, el ministerio profético es una persona que ha sido llamada por Dios primeramente, se ha capacitado para entender el propósito de Dios, no pedacitos, sino cuál es el plan perfecto de Dios. Y normalmente se dedica a exhortar. Y cuando hablamos de exhortar, no es, porque a veces tenemos la idea de que exhortar es regañar. No es regañar. Exhortar más bien es animar. Hermano Juan, tú has menguado, no eres el mismo Juan de antes. O hermano Gustavo, o hermano Marcos, necesita volver a la fuente. Lo está exhortando, pero también lo está ¿qué? Animando a volver a ser ese Juan que un día conocimos, ese Gustavo, ese Marco que un día conocimos. Entonces, mis amados, la profecía como don ministerial tiene un propósito y actúa diferente al don espiritual. Ahora, ¿cómo opera la profecía en cuanto al don de servicio, a ese tercer bloque? ¿En qué consiste y cómo opera? Es algo que nos lo van a explicar con detalles, y para ello he invitado al pastor Edwin Carrillo para que nos hable cómo es que opera este don, ya no en el don espiritual, en el don ministerial, sino en ¿cuál don? En el don de servicio. Seguidamente, el pastor Samuel nos va a hablar del don de servicio. Él nos va a explicar para que entendamos en qué consiste ese don de servicio. ¿Quiénes tienen ese don de servicio? Porque yo puedo servir sin tener el don de servicio. Pero ¿quiénes tienen ese don de servicio y cómo opera? Luz nos va a hablar de la enseñanza, el don de la enseñanza. Efraín Viloria de la exhortación, Cristian Álvarez, repartir o compartir, Calixto Silva, administrar, Carlos Guillón, la misericordia. Entonces, cada uno de estos pastores tiene un don de servicio y nos van a explicar con lujo de detalle. Así que levantemos una oración a nuestro Dios para que los use y nos expliquen con claridad meridiana en qué consiste cada uno de estos dones, para que entendamos que Dios quiere que usted y yo tengamos estos dones espirituales. Padre amado, muchas gracias por la vida de estos siervos a los que tú vas a usar para explicarnos, Señor, en qué consisten cada uno de estos dones.
Permite, Señor, que ellos lo puedan explicar de manera tan clara que podamos entenderlo. Pero más allá, oh Dios, que nos motive, Señor, el conocerlos, a buscarlos, para que de esta manera tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor y así recibimos al pastor Edwin. Gracias, pastor. Iglesia, Dios les bendiga. Gracias a los pastores por el privilegio de poder compartir la palabra en esta hora. Leamos el texto base, Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Acabamos de leer acerca del don de profecía descrito por Pablo en Romanos capítulo 12, como lo leímos ahí en el versículo, y lo primero que debemos hacer es diferenciarlo del don de profecía que se nos habla en Primera de Corintios capítulo 12 y el de ministerio profético que se nos habla en Efesios capítulo 4, ya que son totalmente diferentes. Si usted es estudioso de la palabra y le gusta ahondar un poco más, mirará que cuando usted busca en el original esta palabra profecía que acabamos de leer en el versículo 6, usted se va a encontrar con la palabra propetaria, que es en sí el significado de profecía, y podría llevarnos a clasificarla dentro de los otros dos bloques. Pero si ahondamos un poco más allá, y es como el consenso que hay entre los estudiosos bíblicos en cuanto a este don de profecía ubicado en este bloque del don de servicio, está ligado más con la raíz que se llama pemi, que significa mostrar o dar a conocer sus pensamientos, hablar, decir o afirmar. Es decir, que es diferente en este bloque, el de profecía, en el bloque de servicio, es diferente en cuanto a significado, pero también es diferente en cuanto a propósito dentro de la edificación de la iglesia. Razón por la cual algunos autores le conocen y le identifican como don de percepción. ¿Como don de qué? Entonces, en este bloque lo vamos a conocer como don de percepción. Y de manera práctica, lo que quiere decir es que el que tiene este don percibe claramente la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren percibir claramente la voluntad de Dios? A mí cuénteme en esa lista. Entonces mire lo importante que es poder contar con este don de percepción. Y es necesario este don para la edificación de la iglesia, ya que dentro de la labor del reino, de la obra evangelizadora, de esta labor que tenemos, que nunca debemos perder de vista, de extender el evangelio, se toman decisiones sobre estrategias, proyectos y todas aquellas cosas que debemos hacer, y todas ellas deben estar dentro de la voluntad de Dios para que sean un éxito. Cuán necesario es que nosotros podamos tener como iglesia este don de percepción. ¿Cuántos lo creen? Entonces, concluyendo, en el contexto de los dones de servicio, vemos que la palabra percepción se refiere a alguien que tiene una sensibilidad especial para recibir la voluntad de Dios. Repito, el que tiene el don de percepción tiene una sensibilidad especial para percibir la voluntad de Dios y luego proclamarla, o dependiendo de la dirección que Dios le dé, orar para que esta voluntad se cumpla.
Entonces podemos decir que el que tiene el don de percepción es alguien que fácilmente percibe, ora, proclama y promueve la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude a poder tener este don. Dios les bendiga. Que Dios les continúe bendiciendo. Después de la introducción de nuestro pastor general, yo voy a hablar del segundo don de este grupo de dones de servicio, y es precisamente el don de servicio. Y voy a pedirle a la pantalla nuevamente el versículo 6 y parte A del 7. Como les dije en el primer culto, ya no tengo 30 y no alcanzo a leer. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, ¿en qué? En servir. Este don, hermanos, podríamos decir que lo tienen aquellos hermanos, aquellas hermanas que les gusta servir. Pero más que gustarles servir, yo diría que lo tienen aquellos que disfrutan servir, aquellos que aman el servir. Y veamos a quién tenemos que servir, aquellos que tenemos este don de servicio. En primer lugar, debemos servir a Dios y a la extensión de su reino. Y permítame tomar el ejemplo. Allá está el hermano Pedro en la puerta, los porteros que siempre están allí, que nos abren esa puerta con amor, con una sonrisa. No nos pueden extender la mano ahora por motivos de bioseguridad, pero antes lo hacían y están allí siempre, hora y media de pie. Los sugieres están allí tratando de mantener, o mejor, manteniendo el orden, recogiendo que si a un niño se le cayó algo, recogerlo para que no esté allí afeando el lugar. Los hermanos de atención primaria allá afuera, con sol como el que está haciendo hoy, pero también con lluvia, están allí para abrir la puerta del carro y decirnos bienvenido a la casa del Señor. Los hermanos de protocolo que están listos para atender a nuestros amigos, a esas personas que nos visitan por primera vez y que son lo más importante para nosotros después de Dios. Pero qué decir de los hermanos de los grupos familiares, las almas de los grupos familiares, esos anfitriones que se levantan a arreglar la casa porque ya viene la hora del grupo familiar, los líderes, los asistentes, los maestros de niños, los hermanos mayores, los hermanos menores, que están allí siempre prestos para servir al Señor y para la extensión del reino. Usted que hace eso con amor, usted que hace eso con alegría, déjeme decirle que usted tiene el don de servicio. En segundo lugar, debemos servir a los demás. El don de servicio se manifiesta también en servir a las personas, en ayudar a las personas. El don de servicio es hacer cosas prácticas por los demás. No es hacer algo imposible, no es hacer algo extremadamente, si se puede, se hace, obviamente. Pero hacer cosas prácticas, eso es tener el don de servicio. Y Jesús nos dio lección en Lucas capítulo 22, versículo 27. Nos da una lección acerca del servicio. Y Jesús inicia haciendo mejor una pregunta. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y antes de que le respondan, Jesús responde a esta pregunta con otra pregunta. Y les dice, ¿no es aquel que se sienta a la mesa? Y seguidamente Jesús hace una aseveración y les dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús, el Rey del universo, vino a servir. Tener el don de servicio es ayudar en todo lo que podamos a aquellos que lo necesiten y ayudar sintiéndonos felices, disfrutar el servir a los demás, disfrutar el servir en la extensión del reino. Si usted sirve a Dios, si usted sirve a los demás con ese gozo, con esa alegría,
de la que hemos hablado, déjeme decirle que usted tiene el don de servicio. Pero si tal vez lo hace y no así con esa alegría, pues déjeme decirle también que usted es un serio candidato para recibir ese don. Que Dios le bendiga. Dios les bendiga, iglesia. Doy gracias al pastor por el privilegio que me da de enseñar la palabra del Señor. Y yo quiero hablarles acerca del don de enseñanza. Allí mismo, en el capítulo 12, versículo 7 del libro de Romanos, dice la palabra del Señor al final: o el que enseña en la enseñanza. De acuerdo al uso que se le da a la palabra enseñanza en el contexto de este versículo, podemos definir la enseñanza como el don de instruir a otros para hacer ciertas cosas o para desarrollar ciertas tareas o tener cierto tipo de comportamiento. Podemos decir que es educar a otros e impartir conocimiento. El don de enseñanza es distinto del don ministerial del maestro. Si bien es cierto que el maestro tiene el don de enseñanza porque hace parte de lo que el Espíritu Santo le ha dado, el don ministerial de maestro hace relación directa a una vida ministerial de liderazgo, enfocado en el liderazgo visible, mientras que el don de enseñanza puede ser adquirido o tenido por cualquier miembro del cuerpo de Cristo. Cualquiera de nosotros puede tener este don de servicio. Y el don de enseñanza puede desarrollarse de diferentes formas, pero yo quiero hablar de dos. La primera, impartición de conocimiento. ¿Por qué esta de impartición de conocimiento? Porque fue una muy utilizada por nuestro Señor Jesucristo. Recordemos el Sermón del Monte. Allí en el Sermón del Monte, en Mateo 5, dice la palabra que Jesús, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. ¿Pero qué les enseñaba en ese lugar? Acerca de la vida que agrada a Dios, acerca de la palabra. Y usted me dirá, bueno, pero es que Jesús era maestro. Sí, nuestro Jesús era maestro, pero es igual lo que hacemos usted y yo cuando hacemos el altar familiar y hacemos uso del don de enseñanza, al que lo tiene, para impartir la palabra a los nuestros. Cuando alguien de la familia enseña sobre lo que ha escudriñado, la verdad bíblica, ejercita el don. Si hay alguien en la familia así, yo creo que deberíamos, ¿verdad?, tener siempre a alguien en medio nuestro que enseñe la palabra, que haga uso de este don. Es igual cuando usted enseña la palabra para instruir conforme al comportamiento, a la vida que agrada a Dios, está haciendo lo mismo que hizo Jesús, pero quizás hace uso del don de enseñanza. Otra forma como el don de enseñanza puede desarrollarse es a través del ejemplo. Podemos ser ejemplo para los demás. Y un caso particular encontramos en la carta a Tito, cuando Pablo recomienda a Tito allí en el verso 2, en el capítulo 2, versículo 3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Con el ejemplo también enseñamos. Cuando tenemos el don de enseñanza, podemos enseñar a otro con nuestro comportamiento. Y es que el don de enseñanza tiene como propósito la impartición del conocimiento de la palabra de Dios. La impartición del conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el propósito con el que el don viene. Que nosotros podamos sentir esa necesidad de escudriñar las escrituras, de investigar y dar a conocer la verdad del evangelio. Eso es lo que quiere el Señor. Y es que quien ejercita el don ayuda al crecimiento, al afianzamiento en la fe de quien lo está escuchando. Recuerde que la palabra dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, ¿qué? La palabra del Señor. Entonces, cuando hacemos uso del don de enseñanza, cuando lo tenemos y enseñamos a otro, estamos ayudando a esa persona a cimentar su fe, a crecer. Este don es vital e importante para la iglesia.
es de edificación para el cuerpo de Cristo, porque a través de este don nosotros vamos a poder lograr que se mantenga la doctrina, que los fundamentos y los cimientos que la iglesia tiene sean los correctos y que haya crecimiento en medio de nosotros. También busca el Señor a través de este don que podamos tener la vida correcta que Él quiere, porque cuando estudiamos la palabra, ahí encontramos lo que el Señor tiene para nosotros. Y cuando tenemos miembros que hacen uso, tienen este don de enseñanza y pueden impartir el conocimiento de la palabra, nos ayudan a vivir correctamente. Y lo más importante es que a este tiempo el don de enseñanza está para cada uno de nosotros. Cualquiera de nosotros en esta hora, si usted lo tiene, si usted es de aquellos que dice que siente en su corazón, no sé si ha conocido a alguien que todo lo que uno le pregunta le da una cátedra. ¿Tiene un amigo así? ¿Cierto que sí? Hay gente que naturalmente esto le fluye, ¿verdad? Que usted le pregunta cualquier cosa y le da una instrucción sobre algo. Cuando el Espíritu Santo de Dios toma esto en sus manos, esa habilidad natural que tiene la persona se convierte en el don de enseñanza. Usted hoy puede ser ese candidato al que el Señor quiere potencializarle su habilidad o quiere concederle el don de enseñanza para que pueda bendecir a los suyos. Dios les bendiga, iglesia. Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos. Gloria a Dios. Continuando con estos dones, recordando un poco lo dicho todos estos días y contextualizados por el pastor Tulio, además de los dones espirituales descritos allí en la carta primera a los Corintios capítulo 12 y luego los ministeriales en la carta a los Efesios, encontramos en Romanos 12 también estos 7 dones denominados de servicio, pero también conocidos como motivacionales. Y en esta oportunidad damos gracias a Dios, me da la oportunidad de hablarles del don de la exhortación. Y por eso allí en Romanos capítulo 12, versículo 8, habla de el que exhorta en la exhortación, pero también mayormente puede ser ampliado de acuerdo a lo que dice la Nueva Versión Internacional. Si él es de animar a otros, que los anime. Entonces, definiendo un poco la palabra de exhortación, significa advertencia o aviso con que se intenta persuadir. Bíblicamente podemos hablar de que proviene del griego paraklesis, que se traduce como llamamiento o consolación. En el Nuevo Testamento se muestra muchas referencias a este concepto y generalmente se puede mencionar este don como el de convencer o animar. Animar. Fije esta palabra, animar. También se define como uno de los dones del Espíritu Santo que consiste en la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para ministrar palabras de aliento, consuelo, ánimo y consejo a otros miembros del cuerpo, de manera que ellos se sientan ayudados y sanados. También la capacidad de animar o inspirar a alguien que está viviendo circunstancias difíciles o desalentadoras. Qué gran oportunidad de que Dios ponga también al servicio del cuerpo de Cristo, la iglesia. Todos somos la iglesia, piedras vivas, que está dispuesto para todos. Tal vez tienen una connotación natural, pero el toque de Dios lo hace especial y bastante que hace falta que podamos anhelar tener este don para aplicar a muchas personas que hoy están desconsoladas, que están tristes, que tienen temores, que creen que no hay salida, que han perdido todo. A muchos matrimonios que hoy andan por aquí, por allá, pensando que no hay salida. En Dios hay salida. Y qué bueno que le podamos decir a la gente, hay una palabra de Dios para ti. Sigue adelante, vamos. Esa es la función del animador o el exhortador. Algunas características que pueden describir este don en las personas que Dios les da este don de la exhortación, lo tiene el exhortador, aquel que disfruta de animar y motivar a las personas que viven una vida cristiana
victoriosa. En Dios hay victoria, ¿cierto? Dios ya recorrió un camino que nos toca recorrer. Y si estamos agarrados de la mano de Dios, de seguro la victoria es segura. Estas son personas extremadamente positivas, que igualmente pueden ser llamadas motivadoras. Contrario a aquellos que siempre tienen un testimonio negativo. Contrario a aquellos que alguien se va a casar y le dice, ahora vas a saber lo que es bueno. Pero qué bueno es que usted siempre pueda animar y alentar que en Dios hay una salida. La motivación del que exhorta es la de estimular a la fe de los demás, animar a otros a seguir una conducta correcta, dando consejo personal con el fin de estimular el crecimiento espiritual. También el que exhorta lo hace motivado por un cambio en los demás, tanto si requieren de ánimo, consolación, como si requieren el de reprensión, el de corrección. Qué bueno es que podamos también reprender o corregir con amor, ¿verdad? Porque muchas veces, ay, pobrecito, si le digo esto se va a afectar, pero qué bueno es pedir la dirección y recibir ese toque para con amor también corregir. Amén. Por ahí no es. Dios te dice que es por acá. Qué bueno es. Y qué bueno que el que exhorta siempre siente esa necesidad de hacerlo. Qué bueno es que usted pueda disponer su corazón también para que Dios le use. El poder de animar a otros para que crezcan y maduren y pasen con éxito por las experiencias de la vida, además de estimular a la fe y crecimiento personal, provee para el que anima como un progreso personal. Vamos creciendo, ¿cierto? Y siempre siente como esa necesidad de hacerlo y eso le llena. La verdad es que me llena mucho hacerlo. Qué bueno es que tú también te puedas sentir estimulado a hacerlo, a hacer cada día esta necesidad de la iglesia. Hay mucha palabra referido a este tema. En Colosenses 3:16 dice la palabra, como piedras vivas que somos, que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros con sabiduría, con himnos, con gracia y cánticos espirituales. En Hebreo 3:13 habla de antes exhortados los unos a los otros cada día, tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el pecado. También habla de Hebreos 10:24-25. Qué importante esto hoy en la situación que vivimos. Mucha gente está arrinconada ya pensando, no, yo no voy a la iglesia porque me contagio. O el Señor esto o el Señor aquello. Qué bueno es que tú puedas decirle y que podamos decirle, considerémonos unos a otros para estimular al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. También en 1 de Timoteo y aún en 2 se habla que se predique la palabra, que se insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. De verdad, hermanos, qué importante que nosotros hoy podamos también atacar las estrategias del enemigo. El enemigo quiere desanimar, quiere confundir a través de comentarios negativos que hacen que la persona se desvíe del propósito y el camino que Dios le ha propuesto. Se requiere de hombres y mujeres que estén dispuestos y a anhelar recibir este don para que pueda ser aplicado en la iglesia. Dios les bendiga. Amada iglesia, Dios les bendiga. Doy primeramente gracias a Dios y a nuestro pastor general por el enorme privilegio de compartir el pensamiento de la palabra en esta mañana. Y leemos en la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 8, que dice de la siguiente manera: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Hasta allí. Quiero hablarles acerca del don de dar o contribuir. Y en primera instancia quiero aclarar algo que se ha dicho en ocasiones anteriores, pero vale la pena recalcarlo, y es: ¿de dónde proviene este don? Este don proviene única y exclusivamente de Dios. Como todos los dones que son dados a la iglesia provienen única y exclusivamente de Dios. No proviene de voluntad humana,
no proviene de nuestras capacidades humanas, sino que proviene de Dios. Y consiste en la capacidad dada por Dios al creyente para dar de lo que tiene. Consiste en la capacidad dada por ¿quién? Por Dios al creyente, o sea, nosotros, para dar de lo que tenemos. Y este don sirve para suplir las necesidades de los creyentes, para suplir las necesidades del cuerpo de Cristo, pero también para contribuir a la extensión del reino de los cielos. Entonces este don se activa, se ejerce en un momento indicado, en una circunstancia determinada y ante una necesidad. Hay una necesidad, allí asiste la persona que tiene el don de dar, allí coloca en uso el don de dar y trae como resultado la satisfacción al ver suplida tal necesidad y por ende trae edificación al cuerpo de Cristo. Las personas que tenemos este don de dar muestran unas características muy marcadas y es que dan de buena voluntad, dan con satisfacción, no les cuesta dar, no es que ay otra vez ay en ese ¿qué piden? No, se da de una manera espontánea, aún de lo poco que se tiene, se da con satisfacción, se da con alegría, se place, se da con gozo el dar. Y esta persona es consciente que este don es dado por Dios y que es para el provecho del reino de los cielos, lo cual muestra que no se envanece, dice esto me lo regaló Dios, este don me lo ha dado Dios, por lo tanto yo doy de ello. Ahora, ¿qué da? Da, cuando hablamos de dar, nosotros escuchamos dar, dice, ay, hay que dar, y decimos, hay que dar, eso ustedes dijeron dinero, plata, pero no siempre se da dinero, se da tiempo, se dan talentos, se da energía, se dan recursos. Y en muchos casos, estas personas que tienen el don de dar no tienen abundancia, pero de lo que tienen, lo dan de una manera espontánea y complaciente. Este don no se activa diciendo, ay, yo tengo el don de dar, aleluya, gloria a Dios. No, se activa ejercitándolo. Entonces yo doy, la necesidad es suplida y el dador del don, que es ¿quién? Dios, dinamiza ese don en mí. Y allí se plantan las bases, los fundamentos para que este don sea dinamizado en mi vida. Ahora, ¿por qué vive tan complacido esta persona que tiene el don de dar? Porque está confiado que aquel que le dio el don es el mismo que suplirá sus necesidades. Entonces no le cuesta dar. Sabe que al dar, las necesidades que tienen serán suplidas por aquel que le dio el don. Entonces usted ve personas que están escasas de tiempo, pero aún así corren a la iglesia cuando se convocan, salen del trabajo y vienen corriendo allí. Personas que piden vacaciones cuando hay actividades en la iglesia. No, yo voy a pedir mis vacaciones porque voy a dedicar este tiempo ¿a quién? A Dios. Tengo pocos recursos, pero lo voy a dar porque este don me lo dio Dios. Y lo hacen con total complacencia. Este don de dadivosidad honra y complace profundamente al Señor, porque Dios ama al dador alegre y está dispuesto para toda la iglesia. Tú, yo, cada uno de los aquí presentes somos candidatos a recibir este don. Por eso te animo, amada iglesia, en esta mañana a dar para que este don sea dinamizado en tu vida. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Allí mismo en la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 8, dice, el que preside con solicitud.
el que preside con solicitud. El don que me corresponde hablar es el don de administrar o presidir. Administrar o presidir. Hemos dicho, o hemos ido diciendo cada uno de los pastores, que los dones están abiertos para toda la iglesia. Los dones es para toda la iglesia. Este don, aunque es para toda la iglesia, se le puede dar a ciertos miembros que de acuerdo a sus cualidades y de acuerdo a sus capacidades se le es entregado, porque en él se le puede ver que tiene esa gran capacidad para ejercer esa labor. Dios, en su grande conocimiento, omnisciencia, conoce cada uno de los creyentes y sabe a cuál se le puede entregar el don de administrar o presidir. Cuando estamos hablando del don de dar, de administrador o de presidir, no estamos hablando de una persona que es alguien autoritario, alguien que da órdenes, alguien como si fuera un patrón y que empieza a ejercer una autoridad excesiva para que las personas cumplan lo que Él quiere que cumplan. No, Dios conoce y sabe quiénes tienen esta capacidad y lo llama, porque es el que va a dirigir, el que va a administrar, el que va a presidir, es el que va a tomar la iniciativa cuando se presenta o se le solicita que pueda desempeñar una labor en cualquiera de los ministerios que se desarrollan dentro de la iglesia. Por eso es importante poder resaltar que el que dirige, el que preside, es una persona que ha sido llamada, que ha sido tocada por el Espíritu Santo y que ha visto la capacidad. Por eso, cada uno de nosotros debemos anhelar los dones, porque Dios, viendo la capacidad de cada uno, así será llamado. Entonces, decíamos que esta persona que se le llama presidir, se le dieron las características de poder ejercer la labor de poder dirigir. Y esa persona que hace esta labor puede disfrutar fácilmente de lo que está haciendo, porque cuando hemos recibido algo de parte de Dios y que está ya con nosotros, es un gozo, es una satisfacción poder servir en el liderazgo, de ayudar en la administración. Puede organizar, es una persona organizada, una persona que tiene esa capacidad y puede dar la mano a la iglesia como un buen administrador o dirigente. Se le puede determinar como un facilitador, una persona que facilita, que ayuda y que ejerce un gran liderazgo. En la iglesia necesitamos que, al igual que todos los dones, este don pueda ser desarrollado, que su función se haga tan efectiva en aquel que lo recibe. Acuérdense que hemos venido diciendo, mis queridos hermanos, que los dones es para toda la iglesia, que los dones todos podemos recibirlos, pero solamente Dios lo entregará. La guianza del Espíritu Santo llegará a nuestros superiores cuando nosotros estemos dispuestos, estemos con los brazos abiertos a servirle al Señor en este don específicamente y en cualquier don que el Señor nos quiera regalar. Pero tiene que haber ¿qué? Disposición, porque Dios así lo desea. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios les bendiga, iglesia. Gracias a Dios por esta oportunidad, pero también a nuestro pastor presidente por el privilegio de compartir acerca de este don de servicio, que es el don de misericordia o de compasión. Allí en Romanos 12, capítulo 8, dice: el que hace misericordia con alegría.
Misericordia significa compasión o virtud que inclina el ánimo a la compasión y al perdón. El don de misericordia o el don de compasión lo tiene el que tiene compasión, quien se preocupa por los necesitados y le muestra compasión y amor. Normalmente utilizamos más la palabra compasión en lugar de misericordia, puesto que esta palabra compasión es más comprensible en el vocabulario usado hoy en día. Por tanto, este don consiste en mostrar a otros que usted se identifica con ellos en su dolor y actúa a su favor. Hay una gran necesidad de este don de tanto en el cuerpo de Cristo. La gente hoy en día se encuentra triste, se encuentra sola y necesitan a alguien que pueda identificarse con ellos y tenerles compasión. ¿Por qué? Porque este don va a suplir esta necesidad. Y el mayor ejemplo o ilustración de este don es el Señor Jesucristo mismo. Ahí en Mateo 9:36 dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En Mateo 14:14, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. En Lucas 7:13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. En Marcos 1:41, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y en Marcos 8:2, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. En estos versículos, Cristo se identificó profundamente con la gente. Además, le hizo misericordia a cada uno de ellos. En todos los casos donde dice tuvo compasión, es claro que hizo lo que pudo por las personas que se encontraban envueltas en una necesidad. No basta solo con identificarse o simpatizar con la gente. Debemos hacerles misericordia, ministrarles. Al desconsolado se le debe dar una palabra de consuelo. Al solitario se le debe ofrecer amistad. Al desalentado se le debe dar una palabra de aliento. Al pecador se le debe mostrar amor e interés. Por ejemplo, es bueno identificarse con los huérfanos y las viudas, pero no basta con esa actitud. Debemos ayudarles en forma práctica. En Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Es muy importante que en la iglesia todos los creyentes tengamos este don. Este don apoya a todos los demás. Por ejemplo, el que posee el don de evangelización debe también poseer el don de misericordia y ayudará a simpatizar y a identificarse con los inconversos. Entonces el don de evangelización será más efectivo, porque nos ayudará a identificarse con otros y mostrar al necesitado la misericordia y estar a su lado y ayudarle en tiempos de necesidad. Cuán hermoso don, y Dios quiere entregarlo a cada uno de nosotros. Dios te bendiga, amada iglesia.